hasta final del año 2016. Bien, luego de nuestra nota editorial, ahora pasamos a nuestra amiga, le damos la bienvenida, Glenda Galán, con Dominicana en Miami, su sesión cultural de preferencia. Muy buenas tardes, don José. Hoy conversaremos con una invitada a la que le tengo muchísimo afecto, pero primero voy a hablarles sobre la motivación a la lectura que como padres debemos ejercer sobre nuestros hijos. ¿Y qué mejor época para hacerlo que este tiempo de Navidad, en el que muchísimos padres se rompen la cabeza tratando de buscar costosos regalos? ¿Por qué Santa Claus o los Reyes Magos no dejan algunos libritos debajo del árbol? Yo recuerdo que cuando era pequeñita, mi primer acercamiento a la lectura fue precisamente en Navidad, porque los Reyes me dejaban algunos libros que después de yo sudar la fiebre de esos juguetes que me regalaban, que yo había pedido en las listas, bueno, pues yo los cogía de mi mesita de noche y me entraba en esos mundos que los libros me permitían. Este primer contacto me dio a mí la idea también de hacer lo mismo con mis hijos. Y ellos son adictos a la lectura, como digo yo, porque viven con un libro en la mano. Ya han crecido, pero creo que como mamá, mi madre fue muy inteligente al sumergirme en el mundo de la lectura. Yo voy a compartir con los amigos radioyentes algunos tips que tal vez puedan ayudarlos a que acerquen a sus hijos a la lectura, porque ellos no saben, los niños, sobre todo, ya los jóvenes tienen más conciencia, pero los niños no saben lo bien que les hace la lectura, pero nosotros sí. Entonces nos corresponde a nosotros acercarlos a los libros. ¿Cómo pudieran hacer los padres? Bueno, pues obsequiar libros en ocasiones especiales, aparte de los regalos que el niño o el joven pide, por ejemplo en Navidad, para que ellos perciban que los libros son importantes. También disponer de un espacio propicio para que el niño desarrolle el hábito de la lectura, dotado con una buena iluminación, con un estante, por ejemplo, donde puede organizar sus libros o su iPad, si le gusta el formato digital para leer. Buscar libros acordes a su edad, eso es muy importante, a su edad y a su gusto, porque si lo obligamos a leer lo que queremos, esto puede hacer que los niños se alejen en vez de acercarse a los libros. Cuando los padres vayan a un lugar con sus hijos y tengan que esperar, como por ejemplo las citas en el dentista o de otra índole, pueden llevar sus libros o iPad, y aunque no pase todo el tiempo leyendo, poco a poco este niño se va a adaptar o a sentir cómodo con leer en algunos momentos en los que está esperando. También otra idea es comprar audiolibros que puedan escuchar en el carro, en el automóvil. Si son muy pequeños, regalarles libros con muchas ilustraciones, eso los ayuda mucho. Leer con sus hijos en las noches es una actividad hermosa que crea lazos entrañables entre padres e hijos. Así hay muchísimos otros consejos que tal vez ellos puedan encontrar en diferentes lugares en internet. En dominicanenmiami.com está este artículo que escribimos sobre cómo acercar a los hijos a la lectura, y pueden buscar más información. Y bueno, ahora voy a tener el privilegio de conversar con una autora de libros juveniles que es también poeta. Es la autora del libro Aurora y sus viajes intergalácticos, editado por Editorial Planeta en el 2013. Ella nos va a dedicar, aparte de hablar con nosotros del hermoso mundo de la literatura juvenil, nos va a hacer lectura de algunos poemas de su autoría. Eso, a mí me encanta la poesía, o sea que eso va a ser un momento muy especial para nosotros, ahora en este momento de Navidad. Es María Juliana Villafañe. ¿Cómo te sientes, María Juliana? Bueno, pues feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo de que me hayan dado la bienvenida a su programa, y los radioescuchas allá en Santo Domingo les mando un saludo porque siempre iba a menudo a vuestra patria, así que encantada de estar contigo. Sí, porque María Juliana fue, trabajaste mucho tiempo en líneas aéreas, o sea que conoces mucho el país porque Fui asistente de vuelo, sí.
No, tu vida es muy interesante, María Juliana. Yo quisiera saber, para empezar esta conversación contigo, ¿cómo fue tu experiencia al escribir este libro para jóvenes? ¿Cuáles fueron los retos que tuviste que enfrentar? Porque imagino, no sé, porque no he escrito para jóvenes, pero imagino que hay alguna diferencia o es el mismo proceso que tú tomas en cuenta como autora al dirigirte a jóvenes. Bueno, cuando yo escribí este libro, lo primero que escribí fue una poesía porque fui motivada por doña Isabel Freire de Matos Paoli, una gran escritora puertorriqueña de literatura infantil y juvenil, y ella me dijo, yo creo que tú puedes, como tú vienes de todos esos vuelos, tú casi siempre pensamos que tú puedes hacer un cuento de todas esas experiencias que tienes, ¿no? Entonces, pues, me dijo que por qué si yo escribía poesía, no escribiera poesía para niños. Y yo le dije, yo no creo que yo pueda hacer eso, precisamente por ese pensar de que pues no sabría ni cómo dirigirme. Pero yo creo que todos tenemos un niño adentro, ¿no? Todos tenemos un libro que nos impactó cuando éramos chiquitos, ¿no? Entonces yo tomé un tema que se me ocurrió, hice una poesía, se lo llevé y ella me dijo, ¿ves? Que lo puedes desarrollar. Después hice 4 páginas del tema y después fueron 50 y pico de páginas que fueron el relato ese que me publicaron. Y creo que desde niña ya yo tenía ese impulso de escribir, ya yo escribía poesías de jovencita. ¿Qué libros son esos que a ti como niña te marcaron? Bueno, a mí me marcó mucho El Principito. Y este libro de Aurora y sus viajes intergalácticos, que toma precisamente esa parte del tema, fue por esa influencia que tuve. Del Principito, leía Los Hermanos Grimm, leía todos los cuentos clásicos que casi todos en todas las épocas han leído, de las Caperucitas y las Cenicientas y Blancanieves y todos, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi mamá me regaló Mujercitas, La cabaña del tío Tom. Exacto. Uno siempre tiene esos libros que se acuerda y es algo muy lindo que los padres, un legado muy lindo de los padres hacia uno. En tu caso, este libro, Aurora y sus viajes intergalácticos, ¿cuál ha sido con este libro una de esas experiencias que te ha tocado vivir, que te hayan marcado, tal vez con algún joven, tal vez en alguna lectura del libro? Bueno, en Aurora y sus viajes intergalácticos, la comunicación de los personajes es telepática. Aurora conoce a un príncipe de otra galaxia y se comunica por telepatía. Entonces tuve una presentación en Borders, cuando existía Borders en Puerto Rico, y un nene chiquito me dice, ¿y qué cosa es telepatía? Y yo dije, uy, estás preparado para escribir, pero no para que un niño te dispare tan duro. Y yo le dije, bueno, tú sabes cuando tú te comportas mal y tú vienes por el pasillo de tu casa y ves a tu mamá que viene hacia ti, te está mirando directamente a los ojos y tú sabes exactamente lo que tu mamá te va a decir. Eso es telepatía. Wow, pero es muy interesante como este tema escrito. ¿Cómo trataste ese tema de la telepatía? Porque ahora estoy yo también como el niño. Bueno, yo le decía a los chicos cuando hablaba con ellos que hay veces que yo no sé, pero yo creo que casi todo el mundo ha tenido conversaciones imaginarias con algún personaje imaginario en la niñez, ¿no? Y yo de chiquita, pues ese personaje imaginario se llamaba Kixt. Y Kixt es uno de los personajes de este libro. Y entonces pues yo hablaba con él y yo escuchaba, y entonces pues para mí yo hacía unos diálogos con este chico imaginario. Entonces yo le preguntaba a los niños que cuántos de ellos habían tenido un personaje imaginario en su vida, y levantaron la mano casi todos. Y entonces un nene me dice, pues yo escucho que me hablan, pero a mí eso me da miedo. Entonces tienes que trabajar con ese tema de que nos asusten, pero hoy en día, cuando estamos enfrentando todas las realidades que hay en el planeta entero, que estamos viviendo en Puerto Rico, en el Festival de la Palabra, hablamos sobre la crisis y cómo escribir para los niños. Precisamente el panel que moderé allá era sobre la literatura infantil y juvenil y cómo se escribía para niños en tiempos de crisis.
Y pues lo que casi todos los escritores decían es que los niños están tan expuestos al internet y a las noticias y a todo, que es imposible ocultárselos, pero sí dirigirlos de cierta manera que ellos tengan una seguridad. Por eso es que hay que escoger los libros con mucho cuidado y las conversaciones también, y pues monitorear qué es lo que están haciendo, pero definitivamente ellos por el internet se van a enterar de muchas cosas que no quisiéramos que se enteraran, pero... Hablando del Festival de la Palabra, fue en Puerto Rico hace menos de un mes. Sí, fue hace como un mes. ¿Cómo te fue allá? Cuéntanos. Pues mira, el Festival de la Palabra es un festival que se está llevando a cabo en Puerto Rico hace unos 6 años. La directora es Mayra Santos Febres y el director de programación es José Manuel Fajardo, que es un escritor español, y ella es una escritora puertorriqueña muy reconocida. Y lo que ellos deseaban hacer era pues tener un festival en que trajeran escritores de todas partes del mundo, latinoamericano, hispanoamericano, y que se pudiera compartir con los estudiantes y con el pueblo en general. Este año, hace 2 años que se está cerrando todo el Paseo de la Princesa de Puerto Rico, que es un paseo maravilloso, como si fuera el malecón de ustedes, y ahí se ponen carpas con los libreros, los niños tienen montones de actividades, pero lo que a mí me parece que es más importante es que hubo como 5.000 estudiantes que vinieron de distintas escuelas de todas partes de la isla a escuchar a los escritores. Y de los escritores dominicanos, porque no es el primer año que participas, No, sí. ¿Con cuáles de ellos has compartido? Pues yo he compartido con Frank Baez, estuvo hace 2 años y coincidimos en Nueva York también, que estuve precisamente... Gran poeta dominicano. Gran poeta dominicano, y estaba presentando uno de sus libros, Paisajes, creo que es el título del libro, y entonces después coincidí con él también acá en Miami en la Feria